buenas noches. Una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Y entre ustedes, nosotros y el doctor Jorge Enríquez se ha interpuesto el huracán Isaac. De manera que Jorge no ha podido llegar a tiempo de un viaje a los Estados Unidos y hoy conduzco el programa yo. Hace unos días leía en La Nación una columna de Martín Lustó, quien hacía una especie de fábula con una rana a la que se quería cocinar. Y él decía, si a la rana se la pone en agua hirviendo, probablemente salte y se escape. Pero si se la pone en agua tibia y se le va aumentando gradualmente la temperatura, la rana va disfrutando de ese calorcito, se acostumbra y cuando llega el momento de la temperatura del agua hirviendo, se muere casi felizmente, se cocina insensiblemente y hasta disfruta de su final. Yo temo, y él temía también en su columna, que los argentinos estemos siendo sometidos a esa cocción de la rana, porque nuestras libertades, nuestros derechos, se van de a poco arrancando de nuestra vida cotidiana, se nos somete a relatos engañosos con un aparato publicitario y propagandístico muy poderoso, y aquello que es anormal en cualquier parte del mundo, que es patológico, nosotros lo vivimos como natural. Y para hablar precisamente de esas patologías institucionales, que creo que son las más gravosas para el país, porque las económicas podrían solucionarse de manera bastante rápida si mejoráramos todo nuestro esquema de organización y de convivencia, fundamentalmente, es que hemos invitado hoy al doctor Daniel Sapsay, uno de nuestros más distinguidos constitucionalistas. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Gracias, Osvaldo. Un placer estar en vuestro programa. Muchas gracias a vos. ¿Cómo ves esta actualidad institucional de la Argentina? Con mucha preocupación, porque vemos poco a poco cómo los distintos elementos de la República se van debilitando. Inclusive el debilitamiento llega a la inanición en muchos casos. En particular, lo que hace el esquema de distribución de poderes, que como bien sabés es una de las claves para el control en el ejercicio del mismo y para que el gobierno sea limitado, que es el gran objetivo del constitucionalismo, ha perdido enorme vigor. Es decir, claro, no es un devaneo de constitucionalistas esto de la división de poderes y de preocuparnos porque haya mucho poder en el Ejecutivo. Tiene una finalidad. Tiene que ver absolutamente con un gobierno limitado a fin de que se respete nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras garantías. O sea, es un dique de contención frente a la prepotencia del gobernante susceptible de invadir nuestra esfera de libertades, que debe ser inviolable. Entonces, cuando uno ve que esto desaparece, que la justicia se debilita a un grado francamente triste, que la impunidad es la respuesta a la corrupción, que el poder legislativo es una escribanía de gobierno, entonces se pregunta qué queda de la República, qué tipo de control que permita evitar los desbordes en el ejercicio del poder y de ese modo que mis derechos no se los lleven al tacho, no los de la rana. Llevamos casi 10 años de gobierno de una familia y parece que para muchos del oficialismo son pocos, porque ya se está motorizando una reforma constitucional que permita una nueva reelección de la Presidenta de la Nación. Leía un documento de carta abierta, este grupo de algunos intelectuales o pseudointelectuales en algunos casos del oficialismo, que dice que lo que es necesario es crear un sujeto constituyente popular para establecer una barrera antineoliberal. Y dice, para impulsar un proceso envolvente, popular y participativo y que no se reduce a la mera emisión de un voto para elegir. Y toda esta fraseología poco críptica pretenden cubrir lo que es la finalidad bien clara, que es la reelección. Sí, es todo un envoltorio absolutamente vacío de palabras huecas y que no se compadecen para nada con la realidad, que tienden precisamente a ocultar la verdadera finalidad, que es la reelección consecutiva. ¿Por qué digo palabras huecas? Porque si recordamos el 94, la reforma no solo fue muy profunda,
abarcó más de la mitad de las cláusulas tal como estaban redactadas en la Constitución de 1853-60, sino que además se agregaron 19 nuevas cláusulas. Y recuerdo que en ese momento yo hablé del constitucionalismo esquizofrénico. ¿Por qué? Porque aparecían cláusulas como las del constitucionalismo social, la cláusula del progreso social, que habla de justicia social, de igualdad de oportunidades, reequilibrar el federalismo, reequilibrar las regiones, que además permitió la incorporación de los derechos de incidencia colectiva, el amparo colectivo, el amparo en general en sus distintas vertientes, el habeas data, los tratados internacionales con jerarquía constitucional en materia de derechos humanos más evolucionados, es decir, todo lo que implica las distintas generaciones de derechos y las nuevas etapas del constitucionalismo, incluyendo el neoconstitucionalismo, aparecía allí. Y al mismo tiempo, desde la política de los poderes constituidos, en particular quien gobernaba, el expresidente Menem y su ministro de Economía, Cavallo, la política iba exactamente en un sentido contrario. Entonces, lo que quedó como ideología, como techo ideológico, como decía nuestro maestro Vidal Campos, de la Constitución, es algo que está absolutamente adaptado a nuestros tiempos. Sí, sí, ya fue muy, como decís vos, fue muy avanzada, y de ninguna manera se la puede imputar de neoliberal. El problema es que no se cumple. Al contrario, todas las cuestiones que tienen que ver precisamente con la profundización de la participación y con la actuación de la sociedad civil, de alguna manera se trata de debilitarla. Fíjate lo que ha pasado con la Asociación de Consumidores Libres, gravísimo, ¿no? Del doctor Héctor Polino, que ha tenido una actuación tan digna. Finalmente, el secretario Moreno decide que a través de una resolución suspender la personería jurídica porque no le gustan los índices que comunica sobre la inflación. Pero además, en la resolución en la cual suspende la personería, simplemente en potencial fundamenta. Dice en potencial que esas afirmaciones no tendrían suficiente sustento, no tendrían suficiente sustento, rigor científico. Rigor científico, sustento técnico. Y después abre un sumario. Ahora, fíjate qué locura. El sumario se abre después de haber suspendido la personería. Claro, como una medida precautoria. Pero se niega el derecho de defensa. O sea, eso es una locura. Eso a una verdadera organización de la sociedad civil que permite participación, que permite el control del poder a través de la voz del pueblo, si se quiere. Entonces es un doble mensaje permanente. Y en línea con las sanciones que hubo a otras consultoras. Sí, eso a consultoras. Esto es una asociación ONG, pero otras consultoras que elaboraban y difundían índices que al gobierno no le gustaban. ¿Por qué? Porque reflejaban la realidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo habría que sancionar a los funcionarios que deliberadamente nos están mintiendo en la cara? Y que además, inclusive, la mentira es tan grande y tan clara que lo que el mismo Estado está negociando en paritarias habla de alrededor de un 25 y hasta más % de inflación. Claro, ellos mismos no creen esas cifras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, podríamos aclarar algo. El funcionario no debe mentir porque está incumpliendo sus deberes. Sí. Pero una persona particular hasta tiene derecho a mentir. La libertad de expresión hasta protege la mentira. Claro que sí. Lo que habrá consecuencias ulteriores, como dice el Pacto de San José de Costa Rica, cuando hay algún agravio, pero una opinión, en principio, no tiene ninguna consecuencia disvaliosa para una persona. Además, se comienza prácticamente por la sanción máxima, que es paralizar la actividad de una organización suspendiéndole su personería y sin derecho a defensa. Pero además ni siquiera hay una advertencia previa, algún tipo de multa. No, se pasa directamente a la suspensión. Y como advertencia para todas las demás que puedan estar en esta misma actividad. Es decir, se va paralizando a todo aquello que implica algún modo de control del poder por la vía popular. Lo contrario de lo que se dice. Bueno, lo hemos dicho muchas veces en este programa y vos hasta escribiste sobre eso, cuando a una inmobiliaria se la escrachó, digámoslo así, públicamente, porque no por ni una opinión, no era una opinión política, simplemente era un hecho dijo de la realidad. Un hecho de la realidad que habían bajado las ventas, lo que todos sabemos y que sigue igual y que es algo, una verdad incontrastable, fue suficiente para un escrache con la cadena nacional, y ahora, inclusive revelando datos que violan el secreto fiscal. Viola el secreto fiscal. Y lo mismo pasó ahora con el cineasta Eliseo Subiela.
Sí, sí, sí. Quien había manifestado que no había podido adquirir divisas para un viaje en el que debía ir a Perú por una beca auspiciado por la Cancillería. Sí, 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 para un festival en donde iba a presentar películas propias. Debo decir que Subiela, a quien expreso mi solidaridad por lo que le pasó, pero no estuvo muy feliz en sus declaraciones, porque a mí, que fui montonero, como si fuera un título nobiliario. Sí, no, pero además, ¿qué quiere decir eso? ¿Y a los demás que no fuimos montoneros? Estaría bien que nos pasara eso. Así. Forma parte de la realidad en que estamos viviendo, ¿no? También. Volviendo a la reforma, Daniel, esto que vos decías, que no era para nada claro, esta fraseología, que encubre el objetivo central que es la reelección. Pero para esto han organizado alguna suerte de jornadas, de debates, inclusive en nuestra facultad, en la Facultad de Derecho, donde fue el profesor Luis Delía a enseñar. Entre otros profesores. Y otros profesores de esa índole. Entonces se hablaba, bueno, algunos hablan del parlamentarismo, o de otras se habla formas. Muy poco. Ahora menos. Porque creo que empezaron desde la cúpula del poder a informarse un poco de lo que es el parlamentarismo y por las dudas les asustó. Es decir, cómo dominamos ese sistema en donde la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo es tan fuerte, me imagino. Claro, que se sacó y se empezó a recurrir a toda esta suerte de jerga del llamado constitucionalismo popular, ¿no es cierto?, que implica la posibilidad de lograr la participación popular, como si no estuviera prevista. Volviendo al tema precisamente de las ONG de consumidores, el artículo 42, producto de la reforma del 94, que incorpora los derechos de consumidores y usuarios, prevé que en los entes reguladores deben estar representadas las ONG de consumidores y usuarios. No se ha cumplido. Pero se le suspende la personería si dicen algo que no le gusta. Además, ¿cómo pensar que va a querer un esquema parlamentarista, un gobierno que ejerce de manera centralizada en el Poder Ejecutivo un personalismo como no veíamos en décadas? Yo diría que salvo en gobiernos militares, porque inclusive con un síndrome de hiperpresidencialismo que no hay duda que existe en la Argentina y en general en Latinoamérica, el grado de personalismo de este gobierno y de hegemonismo no lo habíamos visto antes. Y yo diría que inclusive respecto de los gobiernos militares, lo supera en lo que es el culto a la personalidad. Sí, sí, es enorme. De una forma por defender gobiernos de facto, pero los gobiernos de facto siempre son nefastos desde todo punto de vista. Quiero dejarlo eso quede bien claro. De todo punto de vista. Pero acá aparecen aspectos y rasgos que también tienen mucho que ver con lo que pasaba en esas épocas, por ejemplo, el uso absolutamente indiscriminado de la cadena oficial. Eso, contrariamente a lo que la propia ley de medios de comunicación, que fue prohijada e inspirada en la actual Presidente de la República, el artículo 75 establece la excepcionalidad en la utilización de la cadena, ya que dice que debe tratarse de hechos graves excepcionales o de urgencia nacional. Y realmente para hablar de inauguración de la planta... Ayer tan luego, la inauguración de un stand en la Bienal de Venecia, la cadena nacional. Y Timerman en Venecia y la Presidenta de la Nación oficiando de animadora. Y dice, bueno, vamos a cortar las cintas. Esto es por cadena nacional, que tiene una forma coercitiva, porque no podemos escaparnos. Desde ya. No, y genera un enorme desequilibrio entre todos los demás protagonistas de la vida política que quedan sumergidos prácticamente en un anonimato, porque aparece esta voz tan fuerte que casi a diario recurre a la cadena. Yo creo que son varias veces por semana. Varias veces por semana. Es una cosa que no ha existido nunca, que tampoco lo hacía Néstor Kirchner, hay que decirlo. No, de esa forma no. Es algo propio de esta presidenta. Sí, sí, sí. La utilización indiscriminada y para cualquier cosa. Y ya, claro, para cualquier cosa, y ya con un estilo que se transforma en una especie de show. Ni siquiera es un discurso con un tema específico, sino que parece que las ideas que le van pasando por la cabeza en ese momento, con algún chiste, alguna como una catarsis colectiva. Una catarsis colectiva. Sí. Bueno, muy curiosa. Debemos sufrir los televidentes. Sí, realmente. Yo quería preguntarte, porque este tema de la reforma me parece crucial. Fundamental, porque creo que lo que se juega con eso es el último peldaño es el hegemonismo absoluto. Exacto. Porque si acá se combina lo que ya estamos viviendo con la reelección continuada y limitada, bueno, caemos
en sistemas que en todos los casos en Latinoamérica, en que en el presidencialismo y dentro del marco de una constitución democrática se logró la modificación de esa modalidad, la introducción de la reelección ilimitada, llevó a Stroessner, llevó a Somoza, llevó a Duvalier, llevó a Pérez Jiménez, y hay más casos, desgraciadamente. No hay ningún caso en el que, con una cláusula de esta naturaleza, se haya seguido viviendo en democracia. De vuelta a la pausa, seguimos con el tema de la reforma y te voy a preguntar si este proyecto de reforma al Código Civil tiene algo que ver con la Constitución Nacional y tiene algo que ver con la posible reforma de la Constitución Nacional. Con ya muchísimo volvemos. gusto. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Continuamos dialogando con el doctor Daniel Sabzai. Hablamos de la reforma, posible reforma constitucional, malhadada y esperemos que no ocurra. Y yo te había preguntado sobre su relación con el Código Civil, pero antes de eso quería señalar lo siguiente. El objetivo, evidentemente, de la cúpula gobernante es la reelección, y la reelección indefinida, porque ellos conciben el poder de esa forma. No es posible que haya sucesor alguno. No, además, discúlpame, sí. La modalidad que introduce la reforma del 94 en materia de reelección es muy generosa, Sí. porque permite una primera reelección consecutiva, luego, con dejar pasar el plazo de un mandato, 4 años, se puede volver a 4 más 4. Esto no existe en ningún otro presidencialismo, o sea que ya es muy generosa. Sí. O sea, lo único que falta es el eslabón de que ni siquiera quede ese espacio. Recordemos que en la Constitución, que fue modelo de la nuestra, la Constitución norteamericana, originalmente no había una cláusula que impidiera la reelección. Pero Washington, que fue el primer presidente, fue reelecto una vez y él después determinó que era malo que hubiera más. Y así siguió la costumbre por muchísimos años hasta Franklin Delano Roosevelt, que durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue reelecto por tercera y por cuarta vez. Pocos años después, entonces se introdujo una enmienda. En el 52. Porque ellos consideraron que era excesivo ya, y ahora se puede ser reelecto por una única vez y después a su casa. Solo 8 años. Exactamente. Siempre con el examen que ahora, por ejemplo, va a tener el presidente Obama en el medio de una elección que sale bien o no sale bien. Ahora, te decía esto, el objetivo claramente es la reelección, pero en el camino aparecen ahora algunas propuestas que si prosperan, y esto dependerá mucho de cómo sean las elecciones legislativas del año próximo, porque recordemos que se requieren 2/3 de cada Cámara del Congreso para habilitar la reforma. 2/3 de la totalidad de la totalidad es la interpretación más plausible, ¿no? La que se utilizó siempre, sí. Salvo en 1949. Exactamente, porque la Constitución dice 2/3, pero se interpreta que debe ser 2/3 de la totalidad de los miembros, que es una mayoría muy agravada que hace nuestra Constitución rígida. Porque cuando utiliza en otros lugares 2/3, por ejemplo, el perjuicio político, dice de miembros presentes. Exacto. Al hablar de 2/3 de miembros, evidentemente es de la totalidad. Así es, coincido completamente. Pero te decía, para algunos, si prosperara esta reforma, lo que quieren, me parece, es cambiar lo que podríamos decir el alma de la Constitución. La Constitución es de 1850, ha tenido diversas reformas, pero tiene un cuerpo, yo diría esencial, un núcleo, que tiene que ver con el constitucionalismo, que es la limitación y el control del poder. Claro. Y luego se va adaptando a los tiempos. Pero me parece que el ataque
sería contra ese mismo núcleo. No sé si vos lo ves de esa forma. Es muy probable, porque se habla, si uno mira el caso de la Constitución de Ecuador de 2007, precisamente ataca ese núcleo, es decir, aparece en el mismo texto de la Constitución un tal cúmulo de poderes en manos del presidente que prácticamente quedan los otros poderes totalmente secundarizados. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en tema de presupuesto, la ley de presupuesto es elaborada por el Ejecutivo, que la eleva al Congreso y el Congreso tiene 60 días para expedirse. Si no se expide, ya hay ley de presupuesto. O sea, la sanción ficta en un breve plazo para la sanción nada menos que de la ley de presupuesto. La ley de leyes y el elemento que siempre enseñamos en la facultad más fuerte que tiene el legislativo para controlar al ejecutivo. Y así podríamos seguir con muchas otras palancas, pero esta me parece que es categórica y clara para entender. Por eso hace algunas semanas un grupo nutrido de constitucionalistas publicó una solicitada que señalaba, bueno, la necesidad de preservar los principios fundamentales de la Constitución. Y como patrimonio para el desarrollo del país. Exactamente. Se partía desde la organización nacional, se seguía con la ley de educación pública, las reformas, etcétera, etcétera, y de ahí cuáles eran los grandes principios que fueron los vectores que permitieron el desarrollo del país. Precisamente cuando eso empezó a trastabillar es que el país empezó una regresión que no ha parado hasta ahora. Sí, una larga decadencia. Daniel, algunos en el oficialismo señalan que ya que se podría reformar la Constitución, ya que se va a reformar el Código Civil, también habría entonces que actualizar la Constitución. ¿Cómo ves ese argumento? Lo veo un argumento absolutamente falaz y voy a tratar de ser lo más breve posible para explicarlo. El Código Civil, como así también el Código de Comercio, pero en particular el civil, había sido modificado hace muchísimos años, en 1967 y durante un gobierno militar, el de Onganía en ese momento. Es decir, era absolutamente necesario ayornarlo. Pero uno de los motivos que llevaban a esa modernización y que pedían a gritos fue la reforma constitucional del 94. ¿Por qué? Fundamentalmente por todo lo relacionado con la incorporación de los nuevos derechos y garantías y además lo que hablamos del régimen internacional de los tratados para un grupo, un núcleo importante de tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Eso llevaba a que muchos de los contenidos que tienen una jerarquía superior al Código Civil de esos tratados y también de la Constitución se daban de bruces con lo que el Código Civil decía o viceversa más bien. Entonces, esto lo confirma que en los fundamentos del proyecto que eleva el Ejecutivo se habla del derecho civil constitucionalizado. ¿Por qué? Porque con las reformas que se introducen los proyectistas consideran que han logrado modernizar el texto del Código Civil de modo de impedir la denuncia unilateral de tratados, es decir, el incumplimiento de lo que dicen tratados, de incumplir lo que dice la Constitución. Y de ese modo sacarles además trabajo a los jueces que están permanentemente señalando esas incongruencias en casos concretos. Entonces, con esto creo que nos podemos dar cuenta que el argumento es al revés. La modificación del Código Civil tuvo como razón de ser lo moderno y lo avanzado de la reforma constitucional del 94. Por lo tanto, con eso, nuestros cuerpos legales de derecho público y de derecho privado quedarían perfectamente armonizados. No hace falta ninguna reforma más para ponerse a tono con lo que dice el Código Civil. Es a la inversa. Es a la inversa, pero además surge de lo que el Ejecutivo elevó. No se me ocurre a mí. El Ejecutivo, todo lo hablamos un capítulo antes. de fundamentos donde señala además en cada caso con qué instituciones hubo que modificar y por qué. Recordemos que este proyecto de reforma al Código Civil, que unifica los códigos civil y comercial, surge de un anteproyecto elaborado por una comisión de juristas que integraron, entre otros, el doctor Lorenzetti, la doctora Jailo de Nolasco y la doctora Kelvin Mager de Carducci, que es una jurista prestigiosísima. Y recoge antecedentes de otros intentos de modificación. Además lo dicen, de varios intentos muy importantes, inclusive uno que tuvo una vida bastante larga,
llegó a tener media sanción de diputados, que lo habían motorizado el diputado Dumont del radicalismo y la diputada Falvo del justicialismo, y que se había hecho además con muchísimas consultas en las provincias. Fue un trabajo muy arduo. Bueno, muchas de las reformas de esta reforma toman como antecedentes a otra. Exacto. O sea que realmente está anclado en un trabajo muy bueno de haber mirado para atrás, sacado lo bueno. En general, de lo que yo he analizado, yo no vengo del derecho privado, me parece una buena reforma. Inclusive la fusión. Eso era algo que demandaban todos los juristas de hace muchísimos años, no se justifica. Técnica legislativa moderna que está en todos los países que están a la cabeza, empezando por los célebres códigos civil y comercial de Suiza y de Italia. La distinción entre código civil y código comercial responde a un origen histórico y no a ninguna razón científica y hoy no se justifica. Desde ya. Que haya contratos comerciales y civiles de una misma materia no tiene ningún sentido. Hicieron un trabajo extraordinario de afinar las normas de manera de reducirlas a casi la mitad. De casi 5.000 se reducen a un poco menos de 2.600, Ahora, y con una redacción clarísima. El proyecto que envía el Ejecutivo se basa en ese anteproyecto elaborado por los juristas, pero introduce algunas modificaciones. Hay algunas que han generado algunas rispideces. Para mí muy preocupantes, porque en realidad las modificaciones que hacen más bien es mocharlo. Por ejemplo, el derecho al agua, que es un derecho tan importante, que surge de un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una interpretación que hace el Comité de Naciones Unidas del artículo 14 sobre el derecho a la salud. Y en la observación general desarrolla el derecho al agua como un derecho que es un sustrato para el goce de otros derechos fundamentales, entre los cuales el derecho a la alimentación, a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, surge de toda una construcción, que es cierto que la jurisprudencia le ha dado andamiento también en la Argentina, pero el tenerlo en un código era fundamental, con una redacción clara. Bueno, se lo saca. El tema de la responsabilidad del Estado pasa más o menos lo mismo, y podríamos hablar de otros temas, pero no quiero abundar porque sé que el tiempo vuela. Abundamos en otro programa porque se nos termina el tiempo. Como y nos no, quedan va a ser un gusto. Muchos otros temas en carpeta. Lo importante es que la gente comprenda que estos son los temas fundamentales del país, que si no arreglamos estos temas básicos de la convivencia institucional, lo demás no va a tener arreglo. Comparto totalmente tu afirmación. La suerte de nuestros derechos, que tiene que ver con nuestro plan de vida, depende de estos temas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias. Hasta el martes próximo.